Entonces continuamos con nuestro tema y vamos a retomar un poquitito lo de la Constitución. Recuerden lo que les había hablado del preámbulo, que voy a leerlo enseguida. Dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. ¿Qué quiere decir esto, queridos alumnos? El preámbulo quiere decir que el pueblo colombiano es el titular del poder soberano, es decir, es el máximo poder, y dentro del cual se desarrolla y autodetermina una comunidad que busca el desarrollo de una escala axiológica que dé vida a un Estado social de derecho a través de los representantes de la Asamblea Nacional, de la Constituyente de 1990, invocando la protección de Dios y teniendo en cuenta el fortalecimiento de la unidad de la nación. Nombran allí la protección a la vida, la existencia de un orden público, económico, social, justo y una verdadera integración con los países vecinos. Entonces, decreta, sanciona y promulga. Se hace relación a aspectos fundamentales a la Carta Constitucional, toda vez que el pueblo, que es el poseedor del poder máximo y como constituyente primario u originario, tiene poder para organizar las normas, buscando a través de la invocación de Dios la realización de los fines del Estado, los cuales deben ir encaminados a propiciar a cada individuo el desarrollo de su vida y demás derechos que le hacen vivir a plenitud, lográndose una convivencia participativa y democrática. Es así como en el primer capítulo de la carta encontramos, primer capítulo, se hace una enumeración de los derechos primarios del hombre, tomando como primero y principal el derecho a la vida, el cual ya se había señalado que entonces iba de manera expresa e implícita a la protección de la vida, prohibiendo la desaparición forzosa o forzada, las torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes. Plantea la igualdad en las personas ante la ley, la creación de condiciones para hacer efectiva esa igualdad, enuncia las normas constitucionales, el reconocimiento y protección a las culturas étnicas, la protección a las riquezas culturales y naturales de la nación, las relaciones internacionales, y que el idioma oficial el de Colombia es el castellano o español. También habla mucho sobre la familia. En los artículos del 1 al 10 se define el tipo de Estado que tenemos o el que se pretende, un Estado social de derecho organizado en república unitaria, y se habla de centralización, de democracia participativa y pluralista, las funciones de las autoridades, que el pueblo es soberano, que la Constitución y todas sus leyes y el sometimiento a ellas, así como todos los extranjeros que estén en nuestro país deben someterse a ellos, y el reconocimiento de los derechos inalienables de la persona, la responsabilidad de los particulares y los servidores públicos ante las autoridades. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto nos sirve para soporte jurídico del tema que está a continuación. Se hace este acápite porque se expresa de manera taxativa lo que es la protección a la vida, la igualdad de las personas, y se enuncian los mecanismos que van a proteger esos derechos, como el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, de cultos, de expresión y difusión de pensamiento y opinión, el derecho a la honra, a la paz, a la presentación de peticiones respetuosas, derecho a circular libremente por el territorio colombiano, derecho al trabajo, libertad para escoger profesión o oficio, libertad de enseñanza, aprendizaje y cátedra, derecho a la libertad, el debido proceso, derecho de asilo,
derecho a la asociación, derecho a la formación de sindicatos, derecho al control del poder político, a la confiscación igualmente prohíben la confiscación de bienes y la extradición de colombianos por nacimiento, y se hace una relación de la obligatoriedad en todas las instituciones educativas, oficiales o privadas del ciudadano colombiano para que pueda defender y hacer uso de los derechos que le está confiriendo la Constitución. Esta Constitución que puede desarrollarse y vivir a plenitud, pero que aquí se hace necesario volver la mirada sobre los derechos fundamentales y sus procedentes estructurales, su origen, divulgación y conceptos. No sé si a ustedes en el colegio, porque hay entre ustedes muchos jóvenes, les habrán enseñado todo eso y explican cómo los derechos humanos tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Y también habla de un tema bien importante aquí, o hablemos de un tema importante aquí, que es la jurisprudencia. Hay muchos temas que no se consideran en la Constitución. Como yo les dije anteriormente, esta Constitución se hizo con una celeridad impresionante, lo que permitió que quedaran muchos vacíos dentro de esa normatividad. Además que nuestro derecho, nuestro sistema es algo dinámico que día a día va cambiando. Entonces lo que atrás era un problema, ahorita de pronto no lo es, o al contrario, lo que atrás no era un problema, ahorita lo es. Entonces por eso es que se ha tenido que desarrollar todo a nivel de jurisprudencia. La jurisprudencia constitucional significa que tenemos varios magistrados de la Corte pronunciándose 3 veces en la misma forma, en el mismo sentido, sobre un tema. Eso quiere decir que es obligatorio, o sea, así no esté en la Constitución, esa jurisprudencia constitucional va a ser obligatoria. Por ejemplo, ahorita con el tema de las mascotas, aquí no se decía nada, pero la jurisprudencia de ahora dice cómo protegerlas, a qué se tiene derecho o a qué no se tiene derecho. Entonces, y son obligatorias. Muchas veces por eso es que los abogados dicen, puede que la Constitución no, pero por jurisprudencia sí. Entonces yo quiero que ustedes tengan claro que son por jurisprudencia 3 pronunciamientos iguales de los magistrados en un mismo tema. Normalmente uno los conoce en derecho con las siglas ST o SU. SU es sentencia unificadora. Entonces, ya teniendo claro esto, que nosotros tenemos esas sentencias, que la Corte Constitucional dice que esas sentencias son manifestaciones autorizadas y necesarias de la voluntad inequívoca de la Constitución y prevalecen sobre las leyes. ¿Recuerdan la pirámide de Kelsen? Permanecen sobre las leyes. Ellas igualmente resultan vinculantes para las distintas autoridades judiciales, que no puedan a su arbitrio sustraerse de la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, si no estuviese nada escrito sobre el tema en jurisprudencia, tendrían que tener en cuenta solo la Constitución. Pero cuando hay jurisprudencia, podemos estar, digamos que la jurisprudencia está encima de la Constitución. Esa jurisprudencia normalmente no se toma lo que está en la parte de resuelve, ordena, sino todo el fundamento jurídico, todo el cuerpo de esa sentencia. Entonces tenemos que entrarnos a la interpretación de esa jurisprudencia. Para así vamos a empezar entonces con el tema que es realmente todos esos mecanismos que crea la misma ley para tener la cobertura o defender todo lo que son esos derechos fundamentales, esos derechos humanos que están ya por ustedes debidamente identificados. Entramos en este momento entonces ya en materia sobre cómo podemos atacar o cómo podemos proteger esos derechos según nuestra Constitución. Empezamos con el primer mecanismo para la protección de nuestros derechos, es el derecho de petición. El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución y me tomé la libertad de transcribirlo para no tener que leerlo. El derecho de petición es fundamental, es lo importante que tenemos que saber, que está ahí dentro de entre los primeros 41 o 42 artículos de la Constitución y que lo utilizamos para poder presentar peticiones a las autoridades para que suministren información sobre
situaciones de interés general o particular. Ustedes pueden leer ahí textualmente qué dice, y como toda norma tiene un decreto, tiene que ir otra norma que la desarrolle, no simplemente decir qué es, sino cómo no la va a desarrollar. Es así como el artículo 5 del Código Administrativo viene a desarrollar ese principio, que son las peticiones. Entonces las peticiones pueden ser verbales o escritas. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades verbalmente o por escrito a través de cualquier medio. Esas peticiones deben ir, primero, ¿a quién se la dirigen? Tengamos en cuenta que en el Código Contencioso Administrativo, el inicial, solo hablaba de dirigirse la persona a entidades públicas. Ahorita podemos hacerlo ante entidades que tengan doble connotación, pública y privadas, o también privadas. Entonces aquí toca saber a quién se la dirijo. Los nombres y apellidos completos del solicitante, es decir, los míos, o del representante legal, o si es a través de un apoderado. No necesariamente tiene que ser en este caso abogado. Yo puedo presentar un derecho de petición a través de otra persona, pero le doy un poder debidamente autenticado en notaría, y tengo que decir el documento de identidad y la dirección. ¿Por qué es importante la dirección? Porque tiene que tener ellos un sitio a donde deban contestarme lo que yo les pedí. Simplemente no puedo escribir, no, atentamente ahí de Restrepo. No, tengo que escribir identificada con cédula tal, residente en tal lado, o recibiré notificaciones en tal sitio. También tengo que ser específica en qué razones tengo que dar para hacer esa solicitud, o sea, para qué necesito ese documento o esa información. Si necesito aportar documentos, lo hago. Entonces la relación de documentos que se acompañan, y normalmente enumerarlos, van 1, 2, 3, 4, 5, 6 folios. No necesariamente todo derecho de petición tiene que llevar documentos anexos, porque todo depende de lo que vayamos a pedir. Y la firma. Si se presenta la petición en forma verbal, porque no sé leer, no sé escribir, o porque simplemente no tuve tiempo y es urgente y estoy ahí, tengo que, la persona que está atendiendo o el secretario ahí tienen que tomar nota del derecho de petición y me tienen que dar una constancia de que lo recibieron. Esto es muy importante, en qué fecha la recibieron, porque nosotros tenemos unos plazos para que nos contesten esa petición. Esos plazos también están por ley. Entonces, los particulares podemos solicitar y tenemos acceso a la información, a la documentación que reposa en diferentes entidades, siempre y cuando no se trate de información que por ley, escuchen bien, que por ley tengan carácter de reservados. Caso en el cual no procede el derecho de petición, porque solo se puede a través de una autoridad judicial, un juez o una autoridad competente, o que yo, si soy la dueña de la información, autorice a alguien para que me la entreguen. Por ejemplo, la historia clínica. La historia clínica tiene carácter reservado y no se la pueden suministrar a cualquier persona, solamente a mí en mi caso, o que yo autorice a alguien, a mi papá, mi hermano, mi esposo, pero también tiene que ir autenticado. Es importante saber eso, no toda petición están obligados a contestármela. Ahora, hay información, como les dije, que a través de jueces de la República la tienen que suministrar. En el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, hay mucha documentación que es reservada, tampoco nos la van a dar. ¿Cuál es el principio? El principio es que todo lo que es de carácter público me lo pueden entregar, lo de carácter privado no. Las autoridades podrán exigir en forma general que ciertas peticiones se presenten por escrito. Ustedes pueden estar ahí viendo en la diapositiva cuáles son las peticiones que deben ser por escrito. Entonces, mediante un derecho de petición se pueden hacer las siguientes peticiones. Quejas, quiero dejarles en claro que es una queja. Cuando se pone en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. Les repito, esto cambió y también se puede entidades privadas.
Reclamos cuando se da a las autoridades la noticia de la suspensión injustificada o de la prestación de un servicio o el servicio es deficiente por parte de una empresa prestadora de servicios públicos. Manifestaciones cuando quiero que las autoridades conozcan mi opinión sobre algún aspecto, alguna materia o una actuación administrativa. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con que esa ruta del SITP atraviese tal calle. Peticiones de información cuando se formulan para que nos den a conocer cómo han actuado en un caso en concreto o que nos permitan el acceso a documentos públicos. Ahí todas estas son peticiones de información. Cuando necesito que me expidan copias de documentos que reposan en una oficina pública, y las consultas cuando se presentan ante autoridades para que manifiesten sobre materias relacionadas con ciertas atribuciones. Disculpen, me devuelvo un poquito en la diapositiva. Entonces ahí también ustedes tienen en su diapositiva qué quiere decir cada una de ellas. Ya se las expliqué. Entonces, los términos, como le dije anteriormente, porque son importantes las fechas en que se reciben, porque como máximo las autoridades a quienes se les presente en un derecho de petición tienen tiempo para contestarlas. 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones. 10 días para contestar peticiones de información, 30 días para contestar consultas. En caso que las autoridades no den respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar respuesta pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, pues se incurre en causal de mala conducta. Aquí es importante aclarar que aunque la ley no dice que 15 días hábiles o calendario, normalmente las autoridades lo toman como 15 días hábiles. Muchas veces no los contestan dentro de esos 15 días hábiles, pero ellos le contestan que no le han podido dar cumplimiento por tal motivo y que se van a tomar otros 15 días más. O muchas veces le deciden, no soy la autoridad competente, ya dirigí su solicitud a tal sitio. En ese caso va todo bien, pero resulta que ya no lo han informado por ningún medio, se quedaron calladitos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo espero que pasen 15 días hábiles, espero un tiempo prudencial. Uno dice, bueno, tuvo algún inconveniente eso, pero por ejemplo, ya pasa un mes y no contestan. Entonces, ¿qué mecanismo me va a proteger a mí eso? O sea, mi derecho de petición. ¿Qué mecanismo? La acción de tutela. Esa acción de tutela protege mi derecho. Es para cualquier ciudadano que considere que por acción o omisión las autoridades no dieron cumplimiento a lo que allí se pedía, o sea, que vulneren o amenacen mi derecho. ¿Qué sucede ahí? Cuando muchas veces también nos contestan, pero nos contestan cosas diferentes a las que pedimos, nada que ver, o sea, o no sabemos, o yo les pregunté 5 cosas y solo me contestaron una. Ahí también procede la acción de tutela, porque el derecho de petición debe ser claro, expreso y oportuno, o sea, dentro del tiempo que les estoy diciendo. Es importante que ustedes tengan esto para instaurar ya la acción de tutela, porque no les contestaron el derecho de petición. Recuerde que tienen que tener el oficio o el documento firmadito con sello, quién lo recibió, en qué fecha, o si lo hice verbalmente, quién lo hizo y en qué fecha lo hizo. Entonces ahí procede la acción de tutela. En este instante están viendo ustedes un modelo de derecho de petición completo. Se pueden guiar por ellos. Ahora, la ley no dice, en la ley que salió el año pasado, no dice que tiene que decir específicamente derecho de petición. Se supone que ahora cualquier solicitud que yo haga es un derecho de petición y que sigue la misma normatividad, o sea, corre la misma suerte con los mismos tiempos. Recuerden que es importante lo que les dije sobre notificaciones, porque ustedes pueden hacer un derecho de petición muy bien fundamentado, comentando qué pasó, por qué pide eso y todos los artículos en que ustedes se basan, pero si no
escriben a dónde les van a contestar, pues nunca les va a llegar la respuesta y no va a proceder ahí la tutela, porque ustedes van a decir, no me contestó, y ellos van a contestar, bueno, pero ¿a dónde le contestamos? Entonces perdimos la tutela. Tengan en cuenta ese comentario que les estoy haciendo para la vida práctica. Bueno, la Constitución Política también creó instituciones jurídicas para defender esos derechos humanos en Colombia. Esas instituciones jurídicas son las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías de Derechos Humanos, las Oficinas Permanentes de Derechos Humanos. Dentro de eso, ¿qué es importante saber? Las personerías municipales tienen la función de recibir e investigar inicialmente las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Por eso es que nosotros encontramos personerías en diferentes partes y que decimos vamos a instaurar una tutela, no la hacen totalmente gratis. Quiero que sepan que es importante acá que ustedes no pueden ir allá a instaurar una tutela si no tienen todos los documentos. Para ellos sí es muy importante tener todos los documentos que ustedes o los fundamentos para ellos poder hacer esas tutelas. Ellos ya tienen normalmente los modelos, pero tienen que tener los documentos que ustedes anexen a esa petición. Por ejemplo, derecho de petición. Ya les expliqué, tengo que llevar mi documento que mire, ya van más de 15 días en que no me contestan, 15 días hábiles. Por ejemplo, una tutela que vayan a hacer porque no les prestaron un servicio médico en la EPS. Lo primero que tienen que llevar es el documento en que diga en la EPS que no les prestan ese servicio. Si ustedes no llevan ese documento, no les van a hacer la tutela. De otro lado, importante que para presentar la tutela, por ejemplo, en caso de una EPS, ustedes no hayan pagado en otra parte por los servicios, porque ustedes lo que tienen que demostrar es que no tienen los medios para eso y que además es obligación del Estado, de la EPS, haberle prestado este servicio. Entonces, recuerden, personerías municipales reciben e investigan inicialmente las denuncias. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? En este momento también fue creada en 1991 y su función principal es velar por la promoción, el ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Entonces ellos son los que sacan toda esa cantidad de publicidad sobre los derechos humanos, usted tiene derecho a lo otro, a esto. Entonces la Defensoría no cumple funciones de investigar, pero se ha encargado de recopilar denuncias que son pasadas posteriormente a la Procuraduría, quien sí hace la investigación y define la sanción respectiva. Entonces las defensorías han acompañado a las víctimas mucho tiempo, sobre todo las víctimas de violación de derechos humanos, y han emprendido acciones humanitarias como veedores en la entrega de personas requeridas por diferentes actores armados. Es importante que sepan que en la Defensoría del Pueblo también brindan el servicio, la asesoría de abogados a nivel gratuito, cuando usted demuestra que de verdad no tiene con qué pagar uno, y no para todos los casos, normalmente para penales y sí relacionados con la libertad, y lo otro pues con, como les dije, violación de los derechos humanos. Las Procuradurías Permanentes de Derechos Humanos. Como la misión de la Procuraduría es la de vigilar la conducta de los empleados oficiales y dar estricto cumplimiento a la ley, teniendo en cuenta que dentro de la Constitución se contempla la protección por parte del Estado para esos derechos fundamentales, y es a todos los ciudadanos colombianos, entonces la Procuraduría va a desempeñar un papel muy importante para cuando se abusa del poder, y es así como crea varias oficinas que se tienen la intención de ubicarlas en casi todas las partes del país, en diferentes sitios, para como la gente está acudiendo a ellas, entonces para que tengan acceso a ellas desde diferentes localidades y no se tenga que desplazar a muchos sitios, o las filas que se forman y esas congestiones. Las formas constitucionales que tenemos son la acción de tutela, que protege los derechos fundamentales, el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad, el habeas data, que protege el derecho al buen nombre y a sacar a la persona
de la base de datos de deudores morosos, el derecho de petición, que sirve para solicitar información, acción de cumplimiento, que sirve para hacer cumplir el fallo de una ley, la acción popular defiende a un grupo de personas y la acción de grupo, que busca indemnización por daños causados. La acción de tutela, como ya lo expliqué, también nace en el 91 y toda persona tiene derecho a reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante procedimiento preferente y sumario. ¿Qué quiere decir eso? Que así los jueces estén adelantando procesos ejecutivos, procesos de familia, no sé, que muchas clases de procesos, cuando les llegue una acción de tutela es lo primero que tienen que resolver, porque ellos tienen 10 días para resolver la tutela y en esos 10 días tienen que pedir las pruebas que ellos consideren necesarias y pertinentes para resolver el caso según lo que ellos reúnan, las pruebas que ellos reúnan. Entonces, la protección es inmediata de los derechos constitucionales y cuando un juez de tutela ordena algo se debe cumplir en menos o dentro de 48 horas. Si no se cumple en 48 horas, la persona que se ve afectada por eso puede interponer un desacato, que el desacato es el que envía a la persona a la que se le ordenó hacer algo, lo envía a la cárcel y le impone sanción también económica. Entonces, este es un mecanismo que se interpone ante cualquier autoridad pública, ante un juez penal, un juez civil, un juez de familia, un juez laboral, no importa, usted cuando acuda a un juzgado y dice voy a interponer tutela, la deben recibir. Pero recuerden que para presentar la tutela también deben reunir ciertos requisitos, como ya les dije anteriormente, deben llevar los documentos, la tutela sí va más fundamentada que el derecho de petición, es así, yo les doy un modelo más adelante en que tienen que ir uno por uno los hechos, cuál derecho fundamental ustedes dicen que se les vulneró, entonces en eso sí deben poner especial atención. Muchas veces usted puede solicitar en la acción de tutela que se la resuelvan o tomen medidas necesarias antes de esos 10 días porque es un caso de emergencia. Y el juez también tiene que acudir a esto, o si no sabe escribir o no la lleva por escrito, también debe decirle al juez que usted necesita que eso esté, que sea urgente, que alguien le reciba. Vamos a ver acá un video sobre la tutela. Buenos días. Voy a hacerle una serie de preguntas para saber si su hija es apta para estudiar en esta institución y luego tomaré una decisión al respecto. Está bien, cuando usted diga. ¿Para qué grado iría la niña? Empezaría 9º grado. ¿Por qué elegir este colegio? Me parece que tiene un gran nivel académico y muy buena infraestructura. Además, debido a la parálisis facial de mi hija, los actuales compañeros no son muy simpáticos y los profesores no la evalúan como a los demás. Mucho gusto en haberla conocido, señora. Siento decirle que no le podemos dar el cupo para su hija en el colegio. No tenemos condiciones para manejar una parálisis facial. Además, ¿qué pensarán los otros estudiantes? ¿Podría causarles esto un retraso en sus estudios? ¿O qué podrían pensar sus padres? Lo lamento, pero tengo que negarle el cupo. Ya me han dicho lo mismo en 3 colegios, no es justo. Una parálisis facial no impide que mi hija pueda desarrollar sus habilidades cognitivas. Ya tiene derecho a una educación de calidad y con equidad. La Constitución Política Colombiana de 1991 le da a toda persona un conjunto de garantías fundamentales y la acción correspondiente para hacerlas valer sin importar nacionalidad, sexo, raza, condición u origen. La acción de tutela es un mecanismo que tiene como objeto la protección de los derechos fundamentales, aun de aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la ley. Para que la tutela sea procedente, deben cumplirse las siguientes condiciones. Primero, que se trate de la violación de un derecho fundamental. Segundo, que se trate de una violación de derecho no consumada definitivamente o de una amenaza de violación.
La acción de tutela debe ser ejercida por la persona natural o jurídica directamente afectada en sus derechos fundamentales, salvo los casos de representación. Se puede presentar contra autoridades públicas o contra particulares. Se puede utilizar la tutela aunque haya otro mecanismo cuando: primero, el otro medio ya se agotó y no sirvió. Segundo, el otro medio existe, pero se acude a la tutela para evitar un perjuicio irremediable. Tercero, el medio existe, pero no goza de eficacia similar a la tutela. Usted puede instaurar una acción de tutela ante cualquier juez de la República, cualquier día, a cualquier hora, aun cuando está operando un estado de excepción, y lo mejor, no requiere de abogado. El juez no podrá tardar más de 10 días en decidir su solicitud. Para poder garantizar al afectado el pleno ejercicio del derecho vulnerado o protegerlo respecto de la amenaza del derecho fundamental, el juez de tutela tiene las siguientes posibilidades. Primero, ordenar el restablecimiento del derecho volviendo al estado anterior a la violación, si ello fuere posible. Segundo, si la vulneración al derecho fundamental proviene de una omisión, se ordenará realizar el acto correspondiente o la acción adecuada, para lo cual el juez podrá señalar un plazo definitivo no mayor de 48 horas. Tercero, si la vulneración del derecho fundamental proviene de una mera conducta o actuación material o de una amenaza, el juez ordenará su cesación inmediata y también ordenará evitar toda nueva violación, amenaza, perturbación o restricción. El fallo de tutela es susceptible de oposición. Este recurso podrá ser interpuesto por el defensor del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, esto durante los 3 días siguientes de la notificación.